Vamos a proceder a dar comienzo a la lectura de los póster. El orden que hemos elegido no es un orden, es el orden del número de póster, no es un orden ni de puntos ni de nada, es el orden del número de póster, del póster que teníais en origen y que tenéis en el cartel. Entonces, por eso vamos a dar comienzo cuanto antes. Tenéis 10 minutos, procurar ajustaros para no tener que cortaros, porque el tiempo siempre en los congresos se ajusta bastante y es complicado. Entonces, el primer póster es el póster número 13, cuyo título es Hemmings, la paradoja, la deficiencia secundaria de CQ10, llama a la puerta, y lo va a presentar el doctor Carlos Santos Ocaña. Cuando quieres. Lo primero es que en un trabajo realizado en 2006 con el doctor Artuch en el Hospital San Juan de Dios, San Joan de Déu, pudimos trabajar sobre una paciente que demostraba un problema, una ataxia y una atrofia cerebral, pero que después de un análisis de una biopsia muscular pudimos hallar una deficiencia de coenzima Q en el músculo y también una deficiencia de los complejos 2 y 3, una deficiencia combinada de ambos complejos, que siempre se asocia a una deficiencia de coenzima Q, ya que el coenzima Q es el transportador de electrones entre los dos complejos, el complejo 2 y el complejo 3. Lo positivo de esta historia es que existe un tratamiento para este tipo de problemas, esta deficiencia, y justamente desde el momento en que se detectó, pues empezó este tratamiento y la paciente en 18 meses de tratamiento prácticamente recuperó casi todos los problemas, excepto solamente quedó algunos restos de problemas de tipo de posturales, de tipo de marcha, como podemos aquí observar. Y lo más curioso es que esta paciente ya a partir de estos 18 meses desapareció ya del hospital y ya no volvió a ir más por la consulta. Lo negativo es que nosotros no llegamos en aquel momento, 2006, a encontrar realmente la causa molecular del problema. Pero afortunadamente en el San Joan de Déu pues guardan todas las muestras y un biobanco muy bien preparado y organizado, y realmente se siguió analizando esta paciente sucesivamente en cuanto a las nuevas metodologías iban apareciendo, y finalmente en el año 2020 se hizo un análisis completo del exoma y pudimos encontrar una mutación en el gen Hemin5, unos 16 años después, justamente dos mutaciones, una puntual y un stop prematuro, en una región intermedia de la proteína Hemin5, bueno, del gen Hemin5, que codifica una proteína que está implicada en el complejo de supervivencia de la motoneurona, que está asociado a la atrofia muscular espinal. Lo más interesante es que las dos mutaciones mapeaban justamente esta región, que no tiene una función de interacción con ARN, y que lo que permite la dimerización de la proteína. Esta proteína, cuando forma parte del complejo, pues está implicada en procesos de splicing, de maduración de proteínas pequeñas nucleares, pero cuando está fuera de este complejo, en el citosol, pues parece ser que se dimeriza y tiene unas funciones adicionales, sobre todo de regulación de la traducción selectiva de algunas proteínas. Iniciamos una búsqueda de nuevos casos y encontramos justamente otro caso en el mismo hospital, en el mismo gen, que no había sido diagnosticado de la misma forma. Era un caso mucho más severo, de hecho el paciente falleció. Mostraba hipotonía además de la atrofia cerebral y ataxia, y además también un retraso en el desarrollo neurológico. Curiosamente, esta mutación también mapeaba justamente en esta región que he comentado antes, que es dimerización de la proteína Hemin5. Afortunadamente había fibroblastos disponibles en el biobanco y iniciamos rápidamente un estudio de una validación funcional de este caso, de estas mutaciones. Lo primero que hicimos fue una determinación de los niveles de coenzima Q en los fibroblastos y encontramos, aquí en azul podemos ver cómo hay una disminución significativa de los niveles, no muy espectacular, pero significativa. Pero cuando determinamos lo que se llama la síntesis, el ratio de síntesis de coenzima Q10, podemos observar que estos pacientes, estos fibroblastos, mostraban unos niveles muy inferiores, dramáticamente inferiores a los controles. Con lo cual, de alguna forma, identificamos que realmente también habíamos conseguido encontrar esta deficiencia en los fibroblastos de los pacientes. Para un poco establecer esta idea de una relación Hemin5 con coenzima Q10, pues colaboramos con el doctor Pandey del Hospital Pediátrico de Pittsburgh, de la Universidad de Pittsburgh, que nos facilitó unas moscas de Drosophila melanogaster que mostraban, digamos, que tenían mutaciones o knockout en el gen homólogo a Hemin5, y analizamos también el contenido de coenzima Q y observamos que efectivamente también se repetía justamente esta deficiencia de coenzima Q. El coenzima Q es un componente fundamental, sí, para muchas cosas, no solamente para producir energía en la mitocondria, pero claro, su mayor función es esa. Y entonces nosotros decidimos analizar un poco si realmente esta deficiencia afectaba la fisiología de la mitocondria, y entonces decidimos realizar un estudio de flujo metabólico extracelular para el consumo de oxígeno con el SIG-HORT en estos fibroblastos, y comprobamos que efectivamente había unas diferencias significativas entre los dos pacientes, el primero P116 y el segundo P117. En el caso de P117, que es el segundo, mucho más severa la enfermedad, también se agravaba este fenómeno. Había defectos de la respiración a todos los niveles, nivel basal,
respiración máxima, acoplada y también capacidad de reserva. Es decir, claramente había una disfunción mitocondrial en estos pacientes que relacionaba esta coenzima Q con la función mitocondrial. Evidentemente, la cuestión es, este problema que hay en cuanto a deficiencia de coenzima Q se produce simplemente por algo específico, es decir, Gemin 5 actúa sobre esta síntesis de forma específica o es simplemente una cuestión general de una represión de la función mitocondrial. Para ello optamos por dos vías. Una de ellas fue analizar un poco las proteínas que componen el complejo de síntesis de coenzima Q, que veis que se puede ver aquí. Este complejo son 15 proteínas, 11 fundamentales y 4 accesorias, que algunas de ellas forman una especie de complejo multienzimático en el interior de la mitocondria. Entonces, nosotros lo que hicimos fue analizar un poco la expresión de estas proteínas y comprobamos como algunas de ellas, concretamente COX3, COX4 y COX7, 3 de las 15, pues realmente sí mostraban una disminución significativa de los niveles y, por tanto, que podría explicar la deficiencia. Y una segunda estrategia, una segunda aproximación, fue una transcriptómica. Realizamos una transcriptómica de tanto de los pacientes, por separado y juntos, con controles, 3 controles, 3 pacientes. Aquí veis, aquí vienen los datos un poco del análisis transcriptómico, y lo primero que pudimos observar es que realmente el análisis de componentes principales es que la transcripción se había modificado en estos pacientes, la transcripción era distinta, el perfil transcriptómico era distinto, y de hecho este perfil, como se puede ver en este cladograma, aquí tenemos los dos pacientes juntos y ya los pacientes por separado podemos comprobar cómo en verde, que en este caso significa represión, el perfil que mostraba estos pacientes era un perfil fundamentalmente de tipo represivo, había una represión generalizada de genes, alrededor de unos 3.000 frente a unos 11.000 analizados. Aquí tenemos un poco los detalles del análisis de la transcriptómica de los dos pacientes con el control, y lo más característico es la presencia de esta acumulación de ARN pequeños nucleares, que es característico, que digamos encajaría con esta función que tiene la proteína Gemin 5 de procesar estos ARN en proceso de splicing. Aquí, sin embargo, podemos observar cómo realmente en el caso del paciente primero, P116 menos severo, realmente hay muy pocos genes de este tipo, solamente un 1,4%. En el caso del segundo paciente mucho más severo, este número de genes de ARN pequeño nuclear pues aumenta hasta casi un 19%. Nos centramos evidentemente en qué pasaba a nivel de ruta asociada a la mitocondria, a la respiración, y pudimos encontrar, por ejemplo, en el caso de la ruta del colesterol, había, ya os digo, Gemin 5 significa los dos pacientes juntos, y esto por separado, rojo y los dos pacientes por separado, y se producía una represión, en verde significa represión, se producía una represión de muchos genes de la síntesis del colesterol, fundamentalmente en el caso del paciente más severo, 117, que además esto se veía reflejado cuando analizamos el colesterol en estos pacientes, y podemos encontrar que efectivamente también había una deficiencia, una disminución significativa del colesterol en ambos pacientes. También analizamos la expresión en los genes del OFO, o de la fosforilación oxidativa, y comprobamos que en todos los complejos, en el caso del primer paciente había deficiencia, y en el segundo era ya espectacular la cantidad, digamos, la represión que se producía en estos genes. Algo parecido ocurrió en el caso del ciclo de 3, unos pocos genes en el caso de P116 y muchos más genes en el caso de P117. Y finalmente, pues también voy a mostrar un poco ya los resultados de lo que son los genes implicados en la síntesis de coenzima Q. Son 15 genes, y aquí los muestro en una especie de volcanoplot donde en verde se representan los genes que han sido reprimidos en la transcriptómica, reprimidos, y que tienen significación, por supuesto. No hay ningún gen que se ha activado. En el caso conjunto, en análisis conjunto, pues aparecen un gran número de genes, disminuye en el caso del paciente P116 y vuelven a aumentar en el caso del paciente P117. Como hecho, digamos, remarcable, siempre hay un par de proteínas que son PPTC7 y COX3. PPT7 es una fosfatasa que regula la síntesis de coenzima Q desfosforilando algunos sustratos del complejo, y COX3 es una metiltraferasa que tiene dos puntos de acción a lo largo de toda la ruta. Como conclusión, simplemente que las mutaciones en Gemin 5 inducen una represión transcripcional que impacta sobre la función mitocondrial, pero que también alteran negativamente la síntesis de coenzima Q, posiblemente al reprimir genes y también al disminuir la expresión de proteínas Q. No tenemos información sobre si esa represión es específica o digamos, es una represión general que ocurre a nivel de toda la mitocondria. Lo que sí está claro es que la deficiencia de coenzima Q generada es una deficiencia de tipo secundario porque no afecta directamente al mecanismo de síntesis. Y finalmente que la suplementación, un poco de esperanza, la suplementación con Q10 puede ser una terapia exitosa para estos pacientes. Hay que recordar que la molécula, el ubiquinol, la forma reducida del coenzima Q, es una molécula que ha sido recientemente nombrada como medicamento huérfano por la Agencia Europea del Medicamento, y en ese proceso pues nosotros coordinamos de nuestro grupo, y el doctor Navallorés, que es nuestro jefe,
pues el que realmente coordinó junto con el doctor Artuch del Juan de Déu, del Sant Joan de Déu, el que coordinó toda esta petición. Y simplemente para finalizar, rápidamente, otras cuestiones que se pueden sacar de aquí. Lo primero es que no hay que perder la esperanza, que los biobancos son muy importantes, que tenemos que seguir trabajando para buscar el diagnóstico, y algo también fundamental, y es que hace falta financiación siempre para mantener este tipo de trabajo, que es muy escasa, y sobre todo que aunque tengamos muchísimos datos genómicos, siempre es importante el trabajo de la gente en el laboratorio, lo que se llama el trabajo húmedo de laboratorio. Y ya simplemente mostrar mi equipo de trabajo, el grupo antes del COVID, algunas personas que han aparecido nuevas en el COVID, Laura y María del Mar, Maribí, que aunque está aquí, yo quiero destacarla porque es un soporte fundamental de este trabajo, Rafael Artús, de Sant Joan de Déu, y también Uday Pandey, que es el colaborador nuestro en la Universidad de Pittsburgh. Y, por supuesto, a los que nos han financiado hasta ahora. Muchísimas gracias. Nada, muchas gracias. Sí, yo tan solo una pregunta, una cuestión. ¿Cómo podemos hacer una extrapolación de este trabajo? Primero, felicitar por la exposición, por supuesto. Habiendo solo 2 casos, habiendo seguido a 2 pacientes, aunque luego esté todo lo de las moscas, ¿qué extrapolación podemos hacer? Desde un punto de vista estadístico ya se presume que todavía es incierta la extrapolación, pero ¿qué expectativas se nos abren? ¿Se oye? Sí. Se abre una expectativa muy interesante porque, en primer lugar, tenemos ya un tercer caso. Hemos encontrado otros justamente en España también, y justamente la colaboración con este investigador de Pittsburgh nos ha permitido acceder a ellos tienen un trabajo recientemente publicado sobre esta enfermedad, sobre pacientes con las mismas mutaciones, pero no asociadas con función mitocondrial, sino asociadas con cuestiones solamente neurológicas. Y entonces son 30 y tantos pacientes que proceden de una asociación estadounidense que nosotros vamos a publicar ahora pronto un artículo, el artículo clínico donde se describe que la suplementación con coenzima Q10 es efectiva, y entonces posiblemente vamos a empezar un estudio clínico con estos pacientes y el coenzima Q. Nosotros también tenemos alguna información adicional. Por ejemplo, en el artículo ellos generaron una IPS que mimetizaba al paciente, una mutación puntual del paciente, y nosotros, por ejemplo, hemos comprobado que en esta IPS, cuando se diferencian neuronas, la expresión, lo que es el perfil de expresión, es exactamente igual que el que ocurre en nuestros casos. Es decir, tienes razón, solamente tenemos una N de 2, pero creemos que el futuro es interesante porque yo creo que digamos que va por ahí. Y bueno, es verdad que lo que hace falta es trabajo, simplemente. Un poquito de trabajo. Bueno, muchas gracias. No, es en relación con la utilización de coenzima, de suplementos con coenzima Q. Entiendo que, como es lógico, no hay datos todavía, ningún estudio sistemático, obviamente en este tipo de pacientes me refiero. Sí. El problema es que los datos que hay disponibles con coenzima Q en otras indicaciones, particularmente en algunas formas de cáncer, son como mínimo contradictorios, como mínimo, siendo generosos en la calificación, ¿no? Entonces, el sistema de suplementación como terapéutica quizás puede plantear otra cosa. Es decir, ¿puede la suplementación, intento resumir, puede la suplementación sustituir a una posible terapia génica correctora, aunque sea a corto plazo? Es decir, ¿qué perspectivas puede haber en ese sentido? Pero gracias. Sí, bueno. Enhorabuena por la pregunta. Gracias. Bueno, la suplementación no siempre funciona porque hay problemas de biodisponibilidad, no llega al cerebro en general, hay grandes problemas. Hace falta dosis muy grandes. Son dosis, si se ha visto ahí, empezaron con 2,5 gramos diarios. Son una dosis brutal. Entonces, ciertamente tiene razón, es complicado. De hecho, nosotros ahora mismo en las terapias buscamos otras alternativas como son precursores que son del anillo, como el ácido vanílico, por ejemplo, que son mucho mejores, que llegan mucho mejor, y eso es lo que estamos ahora investigando. La suplementación es una vía inicial que en algunos casos funciona. En este caso porque se trata de una deficiencia dura de coenzima Q. En otros problemas, el coenzima Q se está utilizando fundamentalmente como antioxidante, y entonces ahí ya entramos en otro campo que es radicalmente distinto.
El interés de esta investigación principalmente ha sido establecer un modelo en animales, en este caso en ratones, que desarrollan la fisiopatología parecida a la enfermedad de telangiectasia hemorrágica hereditaria, HHT. Muchas veces se desarrolla la mutación en animales, mas no se puede desarrollar la enfermedad como tal. Entonces, en este modelo que nosotros estamos evaluando, pudimos desarrollar no solamente la mutación, el knockout, en este caso inducido con tamoxifeno, sino que también se pudo observar sintomatología parecida a la HHT. La HHT es una enfermedad que presenta muchas mutaciones en algunos genes, por ejemplo, genes de endoglina, ALK1 y SMAD4. En este caso, nosotros indujimos el knockout para genes de endoglina, generando una deficiencia en el ratón de endoglina. La HHT se caracteriza porque presenta epistaxis, daño visceral, al generarse malformaciones arteriovenosas, se disminuye la irrigación, en estos órganos y entonces se genera el daño en distintos órganos del cuerpo, ya sea cerebro, pulmones, hígado, etc. Y es característico, ¿verdad?, que estos pacientes desarrollan telangiectasias. En la metodología que empleamos, este estudio se desarrolló durante 8 semanas. Se inició administrando el tamoxifeno a estos ratones en una dosis de 50 miligramos por kilogramo de peso durante 5 días consecutivos. Posterior a esto, durante 8 semanas se les tomó la presión arterial de una manera incruenta en la arteria caudal, en la cola, y al cabo de las 8 semanas, pues se le extrajo la aorta a la aorta de estos ratones y se hicieron entonces evaluaciones de funcionalidad, en este caso de reactividad de los anillos de aorta. ¿Cómo se hizo esto? La aorta se extrae, se limpia, se introduce, ¿verdad?, en anillos, en baños de órgano que está en el miógrafo, aquí, y entonces se evalúan sustancias que sean contracturantes o relajantes a la musculatura lisa vascular. Entre los resultados que pudimos obtener, tenemos que en el control de la presión arterial, al cabo de las 4 semanas de haber administrado tamoxifeno, se observó una disminución de la presión arterial en los ratones que eran knockout. Esto pudiera guardar relación que se ha observado cuando hay una sobreexpresión de endoglina, muchas veces se desarrolla hipertensión, por lo cual pudiera explicar que en una deficiencia de endoglina estos animales pues presentasen una reducción de la presión arterial. En cuanto a la reactividad de los anillos de aorta con agentes relajantes, en este caso acetilcolina, pudimos observar que los anillos de aorta de ratones con knockout presentaban una menor reactividad o efecto frente a acetilcolina. Esto se ha observado que algunos estudios presentan que cuando hay una deficiencia de endoglina hay un desacople de la óxido nítrico sintasa con su proteína chaperona, ¿verdad?, o de shock término, que es la HSP90, que le permite que esté estable. Entonces, al no estar estable, ella se desacopla, aumenta, ¿verdad?, la producción de anión superóxido, aumenta el estrés oxidativo, pero también de igual manera disminuye la producción del óxido nítrico, que es el agente realmente que va a producir la vasodilatación cuando acetilcolina es administrado. En cuanto a agentes contracturantes, pudimos observar que los anillos de aorta de ratones que tenían la mutación, que eran knockout, presentaron una mayor reactividad con noradrenalina. Esto pudiera explicarse porque al aumentar el estrés oxidativo, pues hay una mayor reactividad con noradrenalina, pero también se ha evidenciado que cuando hay una sobreexpresión de endoglina, muchas veces, cuando hay una deficiencia de endoglina, hay un crecimiento aberrante de los vasos sanguíneos y esto puede generar una sobreexpresión de los receptores alfa-1, porque al haber un crecimiento aberrante sobreexpresado, o sea, un crecimiento de la celular como tal,
puede haber una mayor expresión de receptores alfa-1, que realmente son los sitios donde se une la noradrenalina. De igual manera puedo compartirles que paradójicamente no se observó lo mismo con los siguientes agentes contracturantes, como son serotonina y un análogo de tromboxano. Con serotonina se observó exactamente lo contrario. Hubo una disminución del efecto de serotonina en estos anillos de aorta de ratones con el knockout inducido. Quisimos probar serotonina y tromboxano porque además de ser agentes contracturantes, también son agentes que se liberan generalmente cuando hay hemorragias, ¿verdad?, que tienen que ver con toda la cascada de coagulación y agregación plaquetaria. Normalmente se liberan en una cascada como tal. Y estos pacientes debemos recordar que hay microhemorragias y hay muchas veces sangrados que son importantes en estos pacientes. Y como conclusión, pues, los ratones knockout para endocrina mostraron una disfunción endotelial que no se correlaciona con los valores más bajos de presión arterial, que era por las razones que les comentaba anteriormente. Y por último, solamente compartirles que en lo personal, más allá del tema de investigación, pues sí he podido compartir con la Asociación de Pacientes de HHT, pude compartir con ellos en Murcia en el 2019 y la verdad es que se quedaron con mi corazón, son una gran familia y bueno, intentamos aportar un poquito con nuestra investigación. Muchísimas gracias. Espera. No te vayas, porque te quieren hacer alguna pregunta. Muchas gracias por ajustarte tanto el tiempo. Ajá. Si quieren hacer alguna. Sí, yo tengo una curiosidad. Sí. La utilización de tamoxifeno para producir esta mutación, ¿por qué? Primero, y si hay alguna relación con haber utilizado otros de uso muy, muy amplio, como de la misma familia, raloxifeno, bacedoxifeno, que se utilizan mucho en osteoporosis. Sí. Si hay algún riesgo de producir esta mutación en la práctica clínica ordinaria. Bueno, entiendo realmente la metodología del tamoxifeno para inducir un knockout ya está establecido como tal. O sea, esta metodología no solamente se ha utilizado para producir este knockout propiamente, sino que se ha utilizado anteriormente, ¿no? Entiendo que no recuerdo exactamente, y perdóneme, todo el mecanismo como tal del tamoxifeno a nivel de receptores nucleares, pero entiendo que no existe el riesgo con otros agentes, ¿sí? Otros agentes son muchísimo más seguros a nivel de la clínica. En cuanto al tamoxifeno, ¿por qué se utilizó? En lo personal, yo no hice la parte de la mutación como tal, nosotros evaluamos la parte cardiovascular, que es mi área. Sin embargo, el tamoxifeno se utilizó como tal porque entiendo que estos ratones tienen ya una mutación. Tienen una adición de secuencias en distintas partes y lo que se genera, creo que el término es que lo floxean, o sea, añadir una porción en un sitio y en otro, y al entrar las enzimas que pueden cortar, se da entonces el knockout, se da la inhibición en ese gen para que no se exprese, ¿verdad? En este caso sería endoglina. ¿Por qué obtuvimos endoglina? Disminución de la endoglina generalizada como tal, ¿verdad?, en todo el ratón, a diferencia de otros modelos, porque en este caso se expresaba en ubiquitina. Y al expresarse en ubiquitina, pues ubiquitina se encuentra en la mayor parte del organismo. Por eso que en este modelo pudimos generar una disminución de la endoglina de manera generalizada, a diferencia de cuando se expresa, cuando solamente se hace knockout, por ejemplo, en vasos sanguíneos, que se puede hacer también expresado solamente en algunos órganos como tal. Hola, muchísimas gracias al Comité Científico por seleccionar el póster para que os lo presente hoy aquí. Yo os voy a hablar del beta-cariofileno en un modelo de síndrome de Dravet y antes de nada comenzar diciendo qué es el síndrome de Dravet. Se describió en 1978 y también se llamó síndrome epilepsia mioclónica severa de la infancia. Lo describió Charlotte Dravet y es una forma grave de encefalopatía epiléptica que se inicia en estadios muy tempranos del desarrollo. Existen diferentes tipos de crisis epilépticas en estos pacientes y siempre van acompañadas de retraso en el desarrollo, deterioro cognitivo y muchas alteraciones comportamentales como por ejemplo hiperactividad o autismo.
Veis también que la muerte prematura en estos pacientes es muy elevada y asciende hasta al 20%. En 1989, la Liga Internacional contra la Epilepsia clasificó a esta epilepsia mioclónica severa de la infancia con el nombre de síndrome de Dravet en honor a la persona que lo describió. Y el año 2001 es cuando se empezaron a descubrir las primeras mutaciones en este gen SCN1A. Y hoy en día es una enfermedad que está catalogada como enfermedad genética. En concreto, es una canalopatía, ya que el 80% de los pacientes tienen una mutación heterocigota en este gen, en el gen SCN1A, que va a codificar a una subunidad del canal de sodio dependiente de voltaje que se denomina NAP1.1. Este canal está expresado en todo el sistema nervioso central, tanto en neuronas GABAérgicas como glutamatérgicas, pero se ha visto que su disfuncionalidad está circunscrita mucho más a neuronas GABAérgicas parvalbúmina positivas. Esto lo que va a generar es que haya un desequilibrio en la comunicación neuronal, haciendo que la señalización excitatoria en el sistema nervioso central esté incrementada, de manera que va a haber una hiperexcitabilidad, y esto se asocia con las crisis epilépticas que tienen los pacientes. La terapia para estos pacientes es muy compleja. Actualmente no existen tratamientos adecuados para el síndrome de Dravet y como tratamientos iniciales, ¿no? Se suelen dar el valproato o el clobazam. Cuando estos anticonvulsivantes no funcionan bien, se suele añadir un tercer anticonvulsivante, el estiripentol o el topiramato. Y bueno, como comprenderéis, tantos agentes antiepilépticos pues generan muchísimos efectos secundarios y además muchos pacientes tienen tolerancia a estos fármacos. Veis también en la diapositiva que, a pesar de este cóctel de antiepilépticos que toman estos pacientes, hay un 30% de ellos que son refractarios al tratamiento. Esto evidentemente deja en evidencia de que hay una necesidad tremenda de encontrar nuevos enfoques terapéuticos que puedan reducir las crisis epilépticas en estos pacientes y disminuir todas las comorbilidades asociadas a esta epilepsia. Y es aquí donde los cannabinoides empiezan a tener su protagonismo. Realmente la capacidad anticonvulsivante de los cannabinoides ya se conoce desde hace milenios, pero realmente podemos decir que estos efectos se pueden personificar perfectamente en esta niña que desgraciadamente gracias al COVID falleció. Charlotte Figi, con una edad de 13 años, fue diagnosticada por síndrome de Dravet. Era una niña que tenía 50 crisis diarias y ante la evidente desesperación de los padres empezaron a darle cannabis rico en aceite de cannabis rico en CBD y bueno, se dieron cuenta que de tener 50 crisis diarias, las crisis se redujeron a 2-3 crisis por mes. Imaginaros, ¿no? Esto, la repercusión que tuvo, ¿no? Tuvo una repercusión y una cobertura mediática muy, muy grande y muchísimos padres, esta niña es de Estados Unidos, se trasladaron a Colorado porque allí era legal tomar aceite de cannabis medicinal. Esto suscitó un gran interés en la empresa farmacéutica GW Pharmaceuticals y formuló lo que hoy se conoce como Epidiolex, que no es nada más que el CBD purificado. Se han hecho muchos estudios clínicos y hoy en día, tanto en Europa como en Estados Unidos es un fármaco que está comercializado para utilizarlo en pacientes con síndrome de Dravet, Lennox-Gastaut y también esclerosis tuberosa. Con todos estos antecedentes, nosotros quisimos estudiar qué posible efecto beneficioso podía tener otro compuesto que tiene la planta de Cannabis sativa, que es el beta-cariofileno. Nos interesaba precisamente porque nosotros en el laboratorio, en estudios previos, habíamos visto que tanto en un modelo animal que tenemos y también en los linfocitos de los pacientes existía una sobreexpresión de los receptores cannabinoides tipo 2. Por lo tanto, bueno, pues quisimos utilizar este compuesto para ver qué efectos tenía, al ser un agonista de estos receptores CB2 y ser un potente antioxidante y antiinflamatorio, pues queríamos ver qué efecto tenía nuestro modelo animal. Nuestro modelo animal es un modelo knock-in condicional que fue generado por la delegación española de la Fundación Síndrome de Dravet en asociación con los laboratorios de Jackson.
Nosotros tenemos este animal en el laboratorio y lo que hacemos es cruzarlo con un animal CRE que expresa la CRE bajo el promotor de la sinapsina. Esto lo que nos genera es, cuando se cruzan estos animales, el 25% de los animales que tenemos en el laboratorio van a ser animales que van a expresar la mutación SCN1A, esa mutación que tienen el 80% de los pacientes, solamente en el sistema nervioso central. Lo que quisimos, ya sabemos que el BCP, por la bibliografía, el beta-cariofileno, tiene una actividad convulsiva muy potente en otros modelos experimentales y quisimos ver qué es lo que pasaba en nuestro modelo animal. Bueno, pues lo primero que quisimos ver es si efectivamente este cannabinoide, este compuesto, este terpenoide que está en la planta de cannabis sativa, era capaz de reducir las crisis convulsivas y posteriormente, en un segundo enfoque, ver si era capaz de reducir toda esa sintomatología asociada, ¿no?, a estas crisis convulsivas. Generamos el modelo experimental, ¿no?, y lo que hicimos es dar un proconvulsivante, el PTZ, y media hora antes a los animales les dábamos el beta-cariofileno. Media hora después del proconvulsivante pues mirábamos cómo era el comportamiento de estos animales. Lo que observábamos era que pues los animales Dravet en morado tienen crisis mioclónicas y que rápidamente pasan a ser generalizadas. Y el tiempo que están en crisis generalizadas es elevado. Cuando tratábamos los animales con beta-cariofileno, hay una reducción del tiempo en el que los animales pasan convulsionando de manera generalizada. Como os he comentado, la epilepsia no es el único síntoma, digamos, ¿no?, característica de estos pacientes con síndrome de Dravet, porque, como os digo, hay un montón de comorbilidades asociadas a estas crisis epilépticas. Administramos a los animales durante 10 días este beta-cariofileno en los días pares y en los días impares lo que hicimos es pues, un montón de test comportamentales, ¿no?, para ver cómo si este beta-cariofileno mejoraba, ¿no?, la sintomatología de estos pacientes. Lo primero que vimos es que efectivamente en nuestro modelo animal, en morado, hay más o menos un 20% de muerte, ¿no?, de esta muerte prematura, que dando este cannabinoide, este terpenoide en concreto, esa muerte se va a reducir. Vemos también que el peso corporal se ve incrementado, ¿no?, se ve mejorado cuando tratamos estos animales con este beta-cariofileno. Y los reflejos de agarre de miembros posteriores, que no es nada más que un indicativo de cómo es el desarrollo de los reflejos tempranos, también se ve claramente mejorado. Como los niños tienen hiperactividad, quisimos ver también cómo era el comportamiento motor de nuestros animales. Veis en morado, ¿no?, que los animales Dravet son hiperactivos y que el tratamiento con beta-cariofileno mejora esa hiperactividad. Lo mismo, quisimos ver también el deterioro cognitivo, si se mejoraba con este compuesto. Y efectivamente vimos que la memoria de trabajo a corto plazo también estaba mejorada con este compuesto. Vimos también como los niños tienen cierto síndrome autista, pues vimos también que nuestros animales con síndrome de Dravet pues pasan menos tiempo interactuando con su partner, además el número de interacciones es menor y cuando tratamos los animales con beta-cariofileno pues parece que ese síndrome autista desaparece en estos animales. También la epilepsia está muy relacionada con procesos de inflamación y son procesos que se retroalimentan. La epilepsia genera inflamación y la inflamación genera también epilepsia. Observamos en nuestro modelo que los animales tenían un componente inflamatorio muy elevado, vimos que había astrogliosis y vimos que había microgliosis y el tratamiento con beta-cariofileno reducía considerablemente esta gliosis. ¿Qué es lo que concluimos con nuestro trabajo? Pues que el beta-cariofileno reduce la susceptibilidad que tienen nuestros animales a las crisis inducidas por este proconvulsivante y que además es capaz de mejorar el deterioro cognitivo que se observa en los animales, es capaz de mejorar las comorbilidades motoras y que además previene de esa muerte prematura. También vemos que los astrocitos que están reactivos en nuestro modelo experimental pues están quiescentes cuando damos este beta-cariofileno. Por lo tanto, podemos concluir que el beta-cariofileno
puede ser una molécula prometedora con aplicaciones terapéuticas para las personas que tienen síndrome de Dravet. Por último, pues agradecer al grupo de cannabinoides del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular, al grupo al que pertenezco, en la Facultad de Medicina de la Complutense, y en especial pues a las personas que han estado más implicadas en este trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias. Felicidades, muy bien, me ha parecido, creo que comparten todos los miembros del comité la calidad de la exposición y el interés sin duda del estudio. A mí una cuestión que me plantea siempre el problema de la farmacología de los cannabinoides, estoy seguro que lo conocen, es que son de los digamos, grupos de sustancias que tienen una farmacología sucia. Es decir, sucia en el sentido de que son capaces de interactuar con muchísimos receptores. Incluso ha servido, de hecho, hasta para caracterizar algunos receptores que antes no se conocían. Hasta ese punto, Así es. ¿no? Y el trasladar desde un modelo animal, que está muy bien y que ciertamente es muy sugerente, pero el trasladar eso a la clínica, es decir, a seres humanos en definitiva, puede resultar, creo que hay algún paso intermedio que aún hay que dar, algunos pasos, no uno, algunos pasos intermedios que todavía hay que dar, como es definir claramente la relevancia específica de cada uno de esas, digamos, receptores interactuados o participantes en el síndrome y qué otros receptores potencialmente, que van a ser muchos con toda seguridad, pueden afectar no solamente, digamos, por decirlo así, entre comillas, redondear el efecto terapéutico, sino afectar, por supuesto, a todo el perfil toxicológico que probablemente se va a poder detectar. Muchas gracias y enhorabuena de todas. Bueno, contestándote, pues fíjate, es evidente, son fármacos que son sucios, es verdad, porque tienen son multitarget, pero podemos hacer de la necesidad virtud también. Todos los tratamientos antiepilépticos más o menos van a la misma diana, ¿no? Que es al final la señalización neuronal, ¿no? Estos cannabinoides, de hecho, hay un fármaco, como os digo, el Epidiolex, que se ha comercializado ahora. Y lo bueno que tienen es que tienen una diana diferente al resto de los antiepilépticos convencionales. Y a lo mejor yo creo que en la farmacología probablemente sea el futuro, ¿no? Tratar a las enfermedades utilizando diferentes dianas farmacológicas. Yo creo que en ese sentido, pues los cannabinoides tienen un perfil bastante interesante. Son antiinflamatorios, son antioxidantes, son neuroprotectores. Lo que sí que es importante es investigar. Y lo que sí que es importante es conocer en todas las enfermedades a las que los cannabinoides pueden ser susceptibles de ser una terapia, ver qué receptores pueden estar modificados, ¿no? Porque, como dices, los cannabinoides actúan sobre diferentes dianas, pero si nosotros sabemos que una enfermedad está afectado perfectamente o concretamente un receptor, a lo mejor podemos, ¿no? Pues señalizar ese receptor con cannabinoides y mejorar la sintomatología o incluso el curso de la enfermedad. Así que bueno, pues lo importante es investigar, que haya fondos para ello y que lo hagamos con ilusión, con ganas y con fuerza para que todas estas terapias pues mejoren, lógicamente. Venga, muchas gracias. Vamos a continuar.